Buenas noches, profesora Marilyn y compañeros. Yo soy Alejandro Martínez y voy a realizar la exposición sobre estructuras de datos. Entonces, como tal, la definición de estructuras de datos es que es una colección de uno o de varios elementos llamados miembros, los cuales pueden ser datos diferentes o del mismo tipo. De estas estructuras vamos a encontrar dos tipos de estructuras, los que son de datos simples, que son los que son caracteres, lo que son números enteros o decimales, y también encontramos los que son las estructuras de datos compuestos, que este tipo de datos son los que son vectores, son estructuras o son listas. También tenemos los tipos de estructuras, que podrían ser de tipo estáticas o de tipo dinámicas. Las estáticas como tal se asigna una cantidad fija de memoria cuando se ejecuta el programa, y quiere decir pues que el tamaño como tal no va a variar mientras está ejecutando este programa, diferente a las dinámicas. Las dinámicas sí va a variar la memoria, puede aumentar o disminuir en el tiempo que se ejecute este programa. Acá tenemos como una pequeña foto de cómo está organizada las estructuras de datos, donde encontramos las estructuras estáticas, las dinámicas. Dentro de las dinámicas encontramos los que son las pilas, las colas, la lista, los árboles y los grafos. Y en las simples o compuestas que están contenidas dentro de las estáticas, podemos encontrar los que son los booleanos, los char, los reales, o podemos encontrar los arreglos, los conjuntos, los registros, los archivos. Bueno, como tal, para declarar una estructura, lo que vamos a necesitar es utilizar la palabra reservada en C, en este caso lo vamos a utilizar en C, que es struct, el nombre de la estructura, y aquí ya vamos a encontrar cada uno de los miembros y le vamos a dar un nombre a cada uno de los miembros. Acá podemos ver la descripción, pues que tenemos struct, que es la palabra reservada, el nombre de la estructura, el tipo de dato del miembro y el nombre del miembro. La declaración de variables en estructuras, entonces para acceder a una estructura lo hacemos por medio de una o de varias variables, las cuales deberán ser definidas después de la declaración de la estructura, como habíamos visto en la declaración anteriormente. En la declaración especifica simplemente el nombre y el formato, pero pues esto no nos va a dar no nos va a reservar ningún espacio en la memoria. Y definición, pues la definición de variable, ahí sí se crea un espacio en memoria donde se almacenarán los datos de acuerdo pues al formato que se ha estructurado en la declaración que ya hicimos. Bueno, la declaración de variables en una estructura pues la podemos realizar de dos maneras, en la cual podemos realizar, ya tenemos acá toda la estructura de cómo sería, y podemos realizar la declaración en la parte de abajo o lo podemos realizar en la parte superior, como lo podemos ver en esta imagen. Inicialización de una declaración de estructuras. Bueno, para declarar estas estructuras lo podemos hacer igualmente de dos maneras. En la parte de abajo, donde simplemente le damos el nombre, por ejemplo, si declaramos acá el concesionario, un modelo, un color y un precio, pues le vamos a dar valores a cada uno de esos elementos. O lo podemos hacer acá, como lo podemos ver acá, simplemente dándole automóvil y damos todos los elementos que vamos a ingresar en la parte de abajo. Entonces, también es importante esto, que se puede calcular su tamaño en bytes con la expresión sizeof. Esta expresión nos va a ayudar a mirar cuál va a ser el tamaño que va a almacenar en memoria. Entonces, acceso a estructuras. Cuando tenemos almacenada la información dentro de una estructura, podemos acceder a los miembros de ella de dos maneras. Entonces, podemos utilizar el operador punto, o si queremos podemos utilizar el operador puntero. Si vamos a utilizar el operador punto, lo que vamos a hacer es darle el nombre de la variable estructura, punto, el nombre del miembro, igual al dato que le vamos a ingresar. Como por ejemplo tenemos canción, punto artista, igual Andrés Cepeda. O si lo vamos a hacer como operador, es más o menos similar,
solamente que en este caso utilizamos el operador puntero. Acá tenemos las dos formas en que lo podemos hacer. Bueno, recuperación de información de una estructura. Entonces, para recuperar la información de una estructura podemos utilizar entonces operador de asignación, las sentencias de salida, operador punto u operador flecha, que era el mismo puntero que estábamos viendo. Aquí podemos ver lo que es el nombre de la variable. En el primero podemos ver el operador punto, en el segundo podemos ver lo que sería el operador flecha, y en el último podemos ver cómo sería utilizando las sentencias de salida printf o puts. Bueno, ahora vamos a ver el uso de estructuras en programación. Tenemos las estructuras añadidas, entonces estas estructuras pues nos ahorran tiempo en la escritura de programas que utilizan estructuras similares y que permiten que no se repitan datos. Las estructuras se pueden anidar a cualquier grado. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es que tenemos una estructura que utiliza una información de dirección y que también la podemos replicar en lo que sería una estructura en un caso, digamos, de un trabajador, donde necesitamos también datos de dirección, o en un cliente que también necesitamos datos de dirección. Bueno, arreglo de estructuras. Entonces, para crear arreglos de estructuras se pueden hacer de la misma forma que se hacen los arreglos de cualquier tipo. Estos son muy útiles para almacenar gran cantidad de información. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura con su nombre de los tipos de variables, y aquí en la parte de abajo vamos a almacenar lo que son como el arreglo que vamos a utilizar, donde vamos a tener nuestra cantidad de datos que vamos a ingresar. Entonces, arreglos como miembros. Un arreglo dentro de una estructura puede ser lo mismos miembros que la componen. Entonces, un miembro de una estructura puede ser un arreglo. Por ejemplo, acá tenemos un arreglo dentro de esta misma estructura. Tenemos un arreglo, por ejemplo, de tipo nombre, pero también aquí en la parte de abajo tenemos otro arreglo de tipo float. Y en la parte de afuera tenemos un arreglo de 200 empleados. Como podemos ver, podemos tener un arreglo dentro de la estructura y también podemos tener un arreglo en la parte afuera. Bueno, uniones. Las uniones agrupan una serie de variables. Es igualmente como almacenar diferentes elementos. Permite almacenar pues variables relacionadas juntas y almacenadas en un posicionamiento contiguos en memoria. Aquí en este caso se utiliza la palabra reservada unión, pero la diferencia en este caso es que la diferencia radica es que en la posición en que se guarda, es decir, todos los miembros se solapan entre sí en una misma posición, el caso contrario, en situar los miembros uno detrás de otro. Bueno, enumeraciones. Las enumeraciones como tal es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros. Para esta declaración vamos a utilizar la palabra enum y vamos a escribir la lista de cada uno de los enumeradores. Entonces, por ejemplo, o enum, el nombre y cada uno de los enumeradores. Entonces, por ejemplo, varios ejemplos que encontrábamos en el libro, por ejemplo, un enumerador de autos, podemos verlo, podemos colocar las diferentes marcas que existen. Y si es por defecto, entonces va a colocar los valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. El tip def. Bueno, el tip def nos permite utilizar y dar nombres a tipos de datos más acordes con lo que representa una determinada aplicación. Entonces, por ejemplo, acá le estamos dando tip def al struct, pero le damos que es puntos en 3D. ¿Sí? Le damos como valores, un nombre más adecuado a lo que tenemos. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de los apuntadores punteros. Bueno, como tal los punteros nos permiten hacer programas un poco más flexibles, sirven para apuntar a los objetos a los cuales nos estamos refiriendo, y una variable puntero, o como normalmente se le conoce puntero, es una variable que contiene dirección de otras variables.
Entonces acá tenemos, más o menos es algo similar, hago la aclaración que es algo similar a como cuando uno utiliza un puntero láser para señalar ciertas cosas. Entonces es algo similar cuando queremos encontrar objetos dentro del programa. Entonces, direcciones en memoria. En el momento de declarar una variable, se asocian tres atributos fundamentales. ¿Cuáles son esos atributos fundamentales? Lo que es el nombre, el tipo y la dirección de memoria. Para acceder a esos nombres, lo hacemos por medio de la siguiente sintaxis. Esta sintaxis que tenemos acá. Podemos acceder al nombre. Para acceder a la dirección en memoria como tal, donde está almacenada en memoria, digamos la variable z, utilizaremos el operador de dirección i. Para nuestro ejemplo será la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, tenemos acá queremos imprimir y también le podemos dar para que el operador i, donde nos va a encontrar la dirección en memoria de esa variable, de la variable z. Ahora, la declaración de punteros. Entonces, como todo es un puntero, también debe de declararse y también debe inicializarse. ¿Cómo hacemos la declaración? El tipo de dato al cual vamos a estar apuntando. El asterisco, con este es que lo vamos a declarar, y el identificador del puntero. Bueno, también es necesario la inicialización de punteros. Es necesario, es preciso inicializar las variables de tipo puntero antes de su uso. La inicialización proporciona al puntero una dirección a la cual siempre va a apuntar. Entonces también quiero decir que también podemos darle al puntero una dirección como tal null, con el tipo null, ¿no? La asignación, para asignar una dirección de memoria a un puntero se utiliza el operador de dirección i. El operador i, como sabemos, pues siempre nos está dando como el dato de memoria, como lo habíamos visto en la parte anterior. Indirección de punteros. Entonces, también podemos decir que el símbolo se utiliza asterisco, se llama también operación de dirección y sirve para acceder al valor al que apunta como tal el puntero. Como podemos ver acá, sobre esta variable queremos siempre tener la indirección. Puntero a puntero. Entonces un puntero podrá apuntar a otra variable de tipo puntero. Para declarar un puntero a puntero se hace pues por medio del doble asterisco, como lo podemos ver acá. Entonces tenemos una variable a la cual le asignamos un puntero, pero también a ese puntero le podemos asignar otro puntero y queremos encontrar es donde está almacenado en memoria. Puntero array, entonces se puede direccionar los punteros como si fueran arrays y los arrays como si fueran punteros. Sirve pues como tal para visualizar o imprimir, almacenar o calcular elementos de un array. Se puede utilizar la notación de su índice o notación de punteros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un array, el cual tiene ciertos valores, y si lo queremos ver como si fuera un puntero, entonces lo veríamos de esta manera. Bueno, array de punteros, que como tal sirve para reservar muchos punteros a muchos valores pues que vamos a tener diferentes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, generamos un arreglo de punteros de 10, entonces reserva un array de 10 punteros. Bueno, punteros de cadenas, entonces para poder modificar el valor de este puntero, este tendrá que apuntar en una dirección que sea constante, como si fuera un array. Entonces, por ejemplo, acá estamos dándole un array nombre, le estamos declarando, le estamos asignando el puntero al inicio del array. Acá escribimos en pantalla lo que es el nombre, leemos el nombre y lo que hacemos es reescribir el nombre. Bueno, aritmética de punteros es como tal que podemos realizar sumas, restas, comparaciones y asignaciones con puntero. La diferencia entre dos punteros solo tiene un sentido cuando ambos apuntan en la misma dirección.
punteros o funciones, esto como tal se utiliza